Agricultura y Ganadería. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios. Un saludo a toda la audiencia enorme que usted tiene, Ramiro. Y bueno, listo. Le presento para también a Enrique San Martín, Enrique, muy más buenos días. conocido ¿Cómo como está? Bolo por su forma. Ya. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bolón Eso de es. Luca le dicen. Ahí está. Bueno, le voy a decir Ramiro. Eduardo, bienvenido. Bienvenido aquí a la mesa de diálogo. Siempre he sostenido, y lo hemos conversado, que en mi concepto el Ministerio de Agricultura debería ser el ministerio más importante de cualquier gabinete, habida cuenta de que el Ecuador es esencialmente un país agrícola. Y cuando así se ha enfocado, nos ha ido bien en todo, porque alguna vez yo conversaba con algunos técnicos israelitas, decían, usted echa aquí cualquier pepa en cualquier tierra y florece. Aprender haciendo es el lema de la escuela que usted estudió en el Zamorano. ¿Qué está aprendiendo y qué está haciendo el ministro de Agricultura en esas funciones? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Nuevamente un saludo cordial a todos a toda su audiencia. Bueno, aprendiendo cómo poder hacer eficientes dentro del sector público los procesos, ¿no? Porque son bastante más complicados que en el sector privado, obviamente porque hay que dejar todo como debe ser, en línea, en regla y en ley. Un poco eso es, creo yo, el mayor escollo que me está presentando esta nueva experiencia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nos ha tocado trabajar en lo coyuntural, pese a que quisimos desde el principio trabajar más en lo estructural. Estamos trabajando en ambas cosas. Estamos trabajando en lo coyuntural, atendiendo lo que es urgencias, y en lo estructural, construyendo lo que creemos que es la solución para el sector rural, ¿no? ¿Cómo qué? Dinos exactamente, porque lo estructural será el legado. Es correcto. Lo coyuntural es transitorio. Es correcto. Y por eso lo menciono en esas dos vertientes. En lo coyuntural nos ha tocado vivir desde la pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania, ahora un eventual fenómeno del Niño que nos amenaza de manera con un alto porcentaje de posibilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces estamos creando en este momento un nuevo proyecto que tiene que ver con un paquete de ayuda al posible efecto de este niño, pero le hemos añadido una cápsula de aseguramiento. Es decir, este paquete que vamos a entregar va a incluir un seguro por si la eventualidad del niño hace que ocurra un desastre con los cultivos a los que vamos a ayudar, haya la posibilidad de que un seguro reponga los recursos para volver a empezar. Esa es la particularidad de este paquete. Pero en este momento ya empezamos una intervención a los afectados por el invierno en cacao. Estamos a puertas de empezar también en maíz y arroz. Arroz, que es el más afectado por estas lluvias, ¿no? Hay un aproximado de 28.000 hectáreas afectadas. Eduardo, Ecuador es un país de modas. Ya se coge la moda del cacao, la moda del banano y todo el mundo quiere sembrar eso. Pero Ecuador tiene más opciones. Quiero que me digas cuáles son las opciones que tiene el Ecuador con respecto a nuevos productos de siembra y exportación y consumo nacional, y cuánta tierra todavía nos queda por sembrar, porque a mí se me destruye la cabeza cuando yo veo que tierras aptas para el sembrío se transforman en grandes o pequeños pueblos o poblaciones. Eso nos dice, tenemos vivienda, pero nos vamos a quedar sin comer. Entonces, las dos preguntas en una. A ver, más o menos un 33% del área cultivable del Ecuador es lo que se aprovecha, para que tenga usted una O referencia. sea que tenemos una oportunidad de crecer Enorme. enorme. Pero la idea es que si crecemos, crezcamos en orden, pues, Ramiro. No crezcamos como hemos crecido hasta ahora, que es una suerte de moda, como usted lo dice. Ajá. En este momento hay cultivos como, por ejemplo, pitahaya, que tiene una gran oportunidad en China, pero también hay un costo enorme en enorme, China. y es de altísimo consumo, ¿no? Pero también está el arándano, Ya. como también está el chocho, ¿no? Entonces, hay muchos cultivos no tradicionales que han en este momento crecido enormemente en demanda por sus capacidades proteínicas, en general su capacidad alimenticia. Y que Entonces, necesitan poca extensión de terreno. poca extensión de tierra. Hay unos que ya están inclusive industrializándose. Entonces nosotros tenemos que potenciar esos para que sean el futuro
el futuro proveedor de divisas para el país, pero pretendemos que estas cadenas ahora sí crezcan ordenadas, es decir, tiene que haber un hectareaje que avale la demanda en el exterior y que no sobreponga la demanda en el exterior, porque si no vamos a caer en lo mismo que en las cadenas tradicionales o maduras que le llamamos nosotros, ¿no? Mientras tratamos de ordenar el encadenamiento de lo que son los cultivos que en teoría son maduros o tradicionales en el país, que crecieron en este desorden, en esta informalidad, y necesitamos darles formalidad para poder ordenar la producción. El Centro de Desarrollo Productivo, que es el legado del cual estamos hablando, lo que pretende es eso, es empezar a gestar un ordenamiento en base a la demanda de los diferentes cultivos o productos agropecuarios que el país puede proveer. Si bien es cierto, el TLC con China va a abrir una oportunidad enorme a muchos de esos productos, porque China lo que más va a requerir es alimento. Entonces, nosotros somos proveedores de alimentos por naturaleza. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos para esa eventual demanda y de manera ordenada, porque podría desordenarnos también a la alimentación interna en el afán de abastecer. Eduardo, y termina saltándome una pregunta que no sé si por obvia termine siendo pertinente, pero te la voy a hacer. Los chicos son los más. Lo que tú llamas maduro, me imagino que son los grandes, los que formalizados, banano, el camarón, billete, que ya están, tienen una estructura empresarial sólida. Pero en este país es tan difícil hacer empresa desde pequeño. ¿Cómo estás haciendo tú como ministro para fortalecer que el pequeño tenga la oportunidad de también crecer, vender y que no sea pisado o absorbido por el grande? Ya. A ver, la visión que tenemos nosotros, el ministerio y sus recursos deben ser dirigidos a esos pequeños. ¿Cuáles son los recursos del ministerio? Son las subvenciones en productos e insumos agropecuarios, son la interacción con Banecuador para crédito barato, financiamiento barato, es capacitación, ¿no? Es equipamiento, tecnificación. Todas esas son cosas que el ministerio puede proveer con subvención. ¿Qué estamos haciendo? Primero, generar asociatividad, que ese chiquito empiece a generar asociatividad y cooperativismo, que es el fin ulterior. Ese cooperativismo va a ser, digamos que, el canal directo de los beneficios del ministerio. Es decir, esos son los que van a ser subvencionados en un inicio para darles impulso, pero bajo el concepto de empresa comunitaria, que en su momento debe dejar ya de ser subvencionada en base al éxito de su desarrollo. Y de eso hay un ejemplo en Colombia, la exportación de café. Correcto. No lo hacen los exportadores, no lo hace el productor, lo hace la asociación de café. Y tenemos un ejemplo, Juan Valdés, no es de nadie específicamente, es de la asociación de cafeteros. El Salinerito. Ok, a ver, pongamos un ejemplo criollo entonces. El Salinerito es una empresa láctea, una industria láctea que tuvo una buena gerencia de administración y en este momento no solo que vende a nivel nacional, sino exporta sus productos con éxito y es comunitaria, es asociativa. Entonces nosotros necesitamos generar, lo que sí necesitamos es el acompañamiento y que los recursos no se diluyan. Tienen que estar concentrados en este tipo de asociaciones, en este tipo de comunidades formales. La palabra formal es requisito fundamental para poder dirigir los recursos ahí y fomentar orden, administración. Está participando el SECAP también en estos centros de desarrollo porque necesitamos que haya orden y una buena administración durante los primeros 5 o 10 años, ¿verdad?, para garantizar el futuro de esa empresa comunitaria, ¿no? Aquí lo fundamental es la rentabilidad y que los socios de esa cooperativa tengan una rentabilidad que les permita vivir, mejorar su calidad de vida y no subsistir, que les permita vivir, educar a sus hijos, vestir a sus hijos, alimentar a sus hijos. Ahorro también, pues, ¿no? Es correcto. Porque el país crece con ahorro. Tiene que ser así. Si no es así, entonces estamos perdiendo el tiempo. Eduardo, tienes una papa caliente en tu ministerio. Sí, pero la papa, no sé si es la más caliente, el tema del maíz, de los maiceros, del que han subido el precio, que ha bajado el precio, de la especulación, de la venta. O sea, ¿cuál es el embrollo? ¿Nos los podrías explicar un poco para que la gente que nos escucha lo entienda? Tiene que ver también con la informalidad, Ramiro.
Mire, nosotros, digo yo afortunadamente, para la situación del país somos técnicos. Entonces nosotros lo que hacemos es, en base a un costo de producción, calcular una rentabilidad que está además referida por Banco Central. Y ese es el precio que tiene que estar en el mercado o más. ¿Verdad? Ya. En este momento, Nunca para el caso... menos. No, nunca menos. Para eso es un precio de sustentación. Entonces, el cálculo nosotros lo tenemos, pero hay actores que nos piden valores que no tienen que ver con una realidad técnica de producción. Nosotros nos vamos ¿Estos a... actores son los grandes o los pequeños? Yo le diría que los intermediarios. Ok, ni grandes ni pequeños. No. Y son gente que comercializa. Entonces, yo siempre también manifiesto, ¿no? Al Ecuador lo salvan los ecuatorianos, Ramiro. Nuestra idiosincrasia también tiene que dar un giro. Tenemos que empezar a creer en Ecuador como Ecuador y no a buscar beneficios particulares, porque en el momento en que eso sucede, se distorsiona la verdad. Y al distorsionarse la verdad, confundimos a la sociedad. Entonces tenemos que ir también nosotros girando hacia lo que el mundo pide, que en este momento es formalidad y conciencia de país. Antes de darle paso a Enrique San Martín, que tiene algunas preguntas, aunque sé que no es de tu cartera, pero tiene que ver con tu cartera, ¿será que yo sueño? Yo visité la escuela en que tú te graduaste, porque tenía todo el deseo de ver cómo funcionaba el Zamorano. Cuando el ingeniero Febres Cordero fue presidente de la República, visitó la escuela, creo que es el único presidente que fue, y lo hizo a instancias de que su ministro de Agricultura, don Marcelo Aniado de Bin, era zamorano. Es correcto. Becó a los ecuatorianos que estaban ahí. Pero, ¿por qué no soñar en grande y pensar que una escuela de esas puede haber en el Ecuador? Y yo le decía, hablaba con alguien del sistema financiero público y le decía, ¿por qué esa hacienda de la Clementina que la tienen botada no se la dan a alguien que sepa de universidades y todo y transformen eso en una gran escuela agrícola? Sé que no es de tu cartera el tema de la educación, pero sí es de tu cartera la necesidad de crear esto que tú dices, formalidad, conocimiento, tecnología. Todo eso los ecuatorianos lo aprenden afuera, porque las escuelas están afuera del país. ¿Por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no lo pones en gabinete y le dices, hablas con la ministra Brown, hablas con el presidente? Porque hay que comenzar en algo de esto. Yo creo que te puedo dar eso como una deuda, ¿no? Mía con el país. Sí, creo que es una iniciativa que debería llevarse adelante. Hay que buscar cuáles serían los canales, ¿no? Yo tal vez no buscaría una escuela nueva, sino una extensión de lo que es el Zamorano. ¿Sí? No hay que inventar el agua tibia. Es correcto. Entonces, bueno, me la llevo como tarea. Se la pongo de tarea. Bueno. Y aquí sigue con la tarea de Enrique San Martín, Gracias. que está ávido de preguntar. Gracias, Ramiro. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo Ministro, le va? ¿qué tal? Buenos días. Mire, el fin de semana el flamante ministro de Obras Públicas, César Rom, señalaba un poco más de que habría que orar para que el fenómeno del niño no llegue con esa contundencia. No, de llegar va a llegar, sí, pero que no llegue con esa contundencia. Ayer también teníamos a un expositor que es la segunda vez que ya nos va señalando que en el caso de Perú, y revisaban hace un momento la legislación peruana, ellos aprobaron un reglamento para la ley marco de cambio climático y soberanía alimentaria. Punto 1. Y punto 2, casi a la par lo hace también Chile. Ellos se están preparando para esto que se ha denominado el fenómeno climático o fenómeno del niño. O cambio climático. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que en este fenómeno que se aproxima, se junta también la niña. Y por primera vez en el siglo, no lo digo yo, lo dicen los científicos, vamos a experimentar y el mundo va a ver cómo el cambio climático se presenta, pero sobre todo en la zona costera del Pacífico. Pregunto. ¿Y estamos preparados para ello? Porque supuestamente se presenta a mitad de año y otros dicen para el mes de octubre. Mire, lamentablemente, y usted creo que ha sido testigo, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, más o menos, 5 años, realmente son muy pocos los que han acertado con cómo el clima se va a comportar. Si bien es cierto, se puede visualizar un macro de comportamiento que podría amenazar, por ejemplo, con el niño, pero no han podido medir ni la contundencia, ¿no? Ni el nivel, ni el tiempo exacto de llegada.
Si usted me pregunta a mí, en mi experiencia, también tengo canas como usted y he vivido los niños del 84, el 98. Por supuesto. Yo tengo mucha preocupación con que el niño llegue más temprano de lo que se está diciendo, ¿no? Esa es mi preocupación. ¿Cómo es esto? Es decir, si lo estamos esperando en septiembre, Ya. que se nos venga en agosto o finales de julio. Wow. ¿Por qué esa es una preocupación para mí como agricultor? Yo considero que hay un daño mucho más grave en la saturación permanente que en la inundación, que es temporal. Como tal. Ya. Porque la inundación es un fenómeno, entra el agua y sale el agua. Ujú. Pero si usted tiene lluvias continuas y se transforma esto en un invierno continuo, entonces usted va a tener permanente saturación de suelos, y eso en los cultivos permanentes es fatal. Porque usted genera un deterioro que se prolonga en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los más efectivos aquí? ¿Los cultivos de ciclo Banano, no, estoy hablando de cultivos perennes más bien. Ok, El ciclo perennes. corto finalmente tiene 3, 4 meses Ya. de ciclo, pero un banano, un cacao, un café, ¿sí me explico? Ujú. Esos son cultivos que realmente sufren porque se ahogan las raíces en la saturación Ya. y se deterioran en el tiempo y se prolonga el daño en el tiempo. Eso es muy grave, porque eso provoca una curva de decrecimiento de producción sostenida. Ujú. Yo calculo que más o menos 1 año y medio usted tendría problemas de producción. ¿Me explico? Y eso sin contar pues lo que es plagas y que vienen normalmente cuando usted tiene excesos de agua. Entonces yo por ahí tengo una preocupación mucho más severa. ¿Sí? Y eso implica mucho gasto y mucha inversión, porque usted para recuperar un cultivo así o tiene que hacer infraestructura adicional o tiene que aplicar productos adicionales y eso encarece el costo de producción. La realidad es que todos los datos apuntan a un niño que podría ser severo. ¿Sí? Y en ese caso, básicamente la reacción es infraestructura, que tiene mucho que ver alcaldías y prefecturas, a las cuales ya nosotros hemos hecho llegar lo que nosotros visualizamos que son las áreas de mayor riesgo de incidencia. Eso está ya en manos de las prefecturas y las alcaldías. Eso es bueno, ministro, que lo diga, porque créalo que sí hay una gran preocupación en el sector productivo, porque estamos viendo, reitero, y malas son las comparaciones, en Perú, en Colombia, en Chile, están trabajando ya autoridades seccionales, allá les dicen distritales, bueno, otros nombres. Pero en todo caso... Al final, autoridades. Exactamente, al final autoridades, pero hay ese diálogo. Y eso, bueno, en alguna manera tranquiliza, porque están conscientes de lo que están tratando, pero no lo pueden hacer solo. Enrique, le digo una cosa más. Mire, el día de ayer, me parece, conversaba ya con el secretario de Riesgos y estamos nosotros inclusive impulsando la formación de un equipo interministerial. Bien. Que lo que va a hacer es visitar todo el país, Bien. provincia por provincia, para reunirnos con alcaldes, prefectos y empezar nosotros a empujar que se tomen las acciones una vez que hemos señalado cuáles son los posibles sitios de riesgo. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿No está levantado un plan de riesgos? Sí, está levantado, insisto. Una cosa es entregarle la información, otra cosa es que se opere sobre esa información. Así es. Y lo que nosotros pretendemos es ayudar, impulsar, empujar, como ustedes lo puedan poner sobre la mesa. Asesorías, visitas a sitios. La idea es impulsar que nos activemos todos como instituciones. Todos. El país debe activarse. Entonces nosotros vamos a llevar adelante esta iniciativa que me parece que es lo mínimo coherente en el ámbito de nuestra responsabilidad y obviamente de nuestro principio moral. O sea, creo que es ético de nuestra parte tomar acciones no de reacción, sino de proacción. Y es lo que estamos haciendo. El secretario de Riesgo está haciendo un gran trabajo en ese sentido y creo, acogió la sugerencia y vamos a formar ese equipo para tratar de nosotros ya visitar en territorio y empezar a empujar que las acciones se empiecen a dar. La infraestructura es tremendamente importante, ¿no? Sí, es básicamente la primera barrera de contención. Y tremendamente costosa. Es correcto. Es correcto. ¿Y los recursos, ministro? O sea, me refiero económicamente. Bueno. ¿Hay algún plan, qué sé yo? La idea es evaluar también, ¿no? Porque hay prefecturas que tienen recursos como para actuar en emergencia, lo mismo alcaldías, pero entiendo que también hay algunas que están faltas de presupuesto. Entonces, de alguna manera, estos recorridos también nos van a servir para saber dónde hay estas carencias y ver cuál sería la metodología de ayuda, ¿no? Mientras que hay países en los que el agua falta, en este país el agua sobra.
De las cosas buenas, y corríjame, ministro, yo solo repito lo que he leído, lo que he podido escuchar. Después de estos procesos de invierno, por lo menos las tierras quedan bastante bien paradas en el sentido que quedan fertilizadas. ¿Es correcto o no? Depende. A ver, Nuevamente, explíquelo. yo le explicaba a Enrique lo de la saturación. Una cosa es una lluvia distribuida en el tiempo y otra cosa es lluvia constante ahogando lo que usted tiene en el suelo. El suelo es un ser vivo, Ramiro. Ok. El suelo Primera es un ser vivo aclaración. y el que está lleno de microorganismos, hongos, bacterias, que todas forman parte de un ecosistema que hace que ese suelo sea más productivo o menos productivo dependiendo de su estructura. ¿De acuerdo? El exceso de agua, la saturación que le mencionaba Enrique, Claro. mata a esos microorganismos, los ahoga, los asfixia, ¿no? Solo sobreviven los que son anaeróbicos. ¿Ya? Entonces, el suelo pierde fertilidad. Ahora, diferente es una lluvia esparcida, bien distribuida, con agua oxigenada desde el cielo, que ese sí alimenta la fertilidad del suelo. Ya. Son cosas distintas. El temor en este momento es esta prolongación de efectos de agua. Y ya satura. Y eso es saturación. Y ahí es donde empezamos con las dificultades de producción. Entonces son dos cosas que tienen que aclararse para que Vale la gente pena la entienda. Sí, ¿me aclaración. explico? Entonces, Ministro, yo Sí. me acuerdo cuando el ministro era don Marcelo Aniao, y corríjame si me equivoco, porque usted sus canas son muy parecidas a las mías y contemporáneas, entonces de acordar lo Ahí ya no hay que, cambio. lo que le digo. no Tampoco hay sé pelo. qué trata de decir, no sé si me está mandando. Si me está atacando. No me defienda tanto. Prohibió la importación, me acuerdo. ¿Se acuerda cuando usted en las calles vendían las peras y las manzanas chilenas? Correcto. Las vendían en las calles. Ujú. Y resulta que dijo no más y se trajo semillas y se comenzó a sembrar en el país. Hay muchas cosas que se importan y que podrían sembrarse en el país. Es correcto. ¿Estamos haciendo algo de eso? Bueno, la intención, Ramiro, es ordenar el sistema Una vez agroproductivo. Es que Una vez más. es correcto. Si Vamos no- al orden. Es correcto, porque si nos diversificamos demasiado, que es uno de los problemas que le mencionaba, encontré en el ministerio. O sea, el dinero se repartía en cosas que no tenían ni agregaban valor digamos, al plan de producción agropecuaria del país. Entonces lo que hemos hecho nosotros es tratar de ordenar los recursos para alinearlos con esas intenciones. Me hacían una pregunta en una entrevista anterior, INEAP, Agrocalidad, que son adscritas al Ministerio de Agricultura. Nosotros lo que hemos hecho es a estas instituciones alinearlas a esto. Apoyar a la efectividad, a la eficiencia de producción de los productos ya maduros o cadenas maduras de producción o tradicionales, e investigar los productos que son verdaderos potenciales para generar divisas en el futuro. Claro. ¿Sí? Y no ir a buscar la flor de Marte o la flor de Júpiter. Pues tenemos que alinear a lo ir que dispersos, es como se dice, dispersos, ministro. y los recursos Claro. dispersos. Claro. Lo que hemos hecho es concentrarlos. Y creo que son, para mí, intenciones. Yo siempre recalco, ¿no? Yo Dios mediante, y ojalá no me castigue la lengua, pero yo no quiero ser candidato a nada, Ramiro. Yo vine a trabajar técnicamente, a estructurar y dejar bases de solución para lo que todo el tiempo se conversa y nunca Se hace. se actúa. Entonces, ordenar las cadenas maduras significa formalizarlas y significa sincerarlas y ponerlas sobre la mesa tal cual son. ¿Verdad? Y potenciar lo que signifique para nosotros divisas y lo que conversamos con usted antes, la agricultura, la ganadería de este país, la acuacultura de este país, la pesca de este país. Ese es el verdadero puntal de desarrollo. Necesitamos ordenarlo para que pise fuerte y deje la señal de que es por ahí el camino para desarrollar al país. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si está desordenado, si todo el mundo se pelea, ningún gobernante va a decir este es el camino, pues. Tenemos que hacer, digo yo, conciencia. La idiosincrasia del país tiene que cambiar. Ministro, por favor, siempre esa ruta, porque desde que tengo uso de razón, siempre han dicho que tenemos que volver los ojos al campo, y hasta ahora sigo escuchando en cada campaña presidencial aquello de que podríamos ser el granero de América Latina, y hasta ahora seguimos hablando de otros temas. Es correcto. 8 horas 40 minutos, o sea,
Se une a esta mesa también al director. Pero déjelo que se siente, Eduardo? ¿Cómo está? ratito, ¿Cómo coja estamos, aire. Eduardo? Gusto de verlo, Tocayo, Igualmente, ¿verdad? igualmente, Nos Tocayo. vimos la última vez. Tocayo, que es colorado también. Tocayo, somos colorados y Eduardo. Ah, ya, está bien. Yo colorado. Estoy viendo en la cámara. No veo. Pero, las canas. Bueno, buenos días, hermanos. Una precisión Sí, nada más. precisa. Mire, Renagro, que es el Registro Nacional Agropecuario, tiene que ver mucho con este plan, porque es la medición real, ahora sí, de cuánto tengo de cada cultivo, ¿verdad? Y además el registro y formalización de todo el que quede registrado. Eso va a ser un golpe también muy fuerte para ese ordenamiento, ¿no? Sí, ministro, Muy buenos días. dos cosas. En primer lugar, le voy a dar un decreto presidencial que es el que tiene el Perú, para que lo observe, con magnífico. relación al fenómeno del niño. Está muy bien estructurado, Ujú. se lo lleva, lo ve. Además, Te no lo solo- manda con tarea. no, para que lo vea con todos los niños. Es que sabes que está muy bien definido, con todos los estamentos, digamos, las partidas, los grupos, régimen alimentario, vale la pena por el fenómeno del niño. Y lo segundo es, ¿por qué, ministro, tenemos régimen? ¿Por qué tenemos régimen de maíz? Tenemos el fondo del maíz, tenemos, ¿verdad? Tenemos fondo de maíz. ¿A qué se refiere con fondo de Sí. maíz? Consejo Consultivo Consejo de consultivo. Maíz. Eso sí, hoy día, Dios mediante. ¿Por qué? Porque es necesario siempre tener sobre la mesa una referencia. Es necesario. El país, y hablábamos de la idiosincrasia Lo del país, escuché. no funciona sin una referencia. Hay que dar la referencia. Lo que sí es que esa referencia tiene que ser sobre bases técnicas y tiene que ser sobre la verdad, porque no estamos acostumbrados a eso. Así Créame. Del tiempo que yo llevo en el ministerio, lo que más he constatado es precisamente eso, que se altera la verdad, se la distorsiona de una manera que no le conviene al país. Entonces, haya una referencia, eso es básicamente. Ministro, seguramente va a haber que comprar maíz y arroz para guardar fundas de polietileno. Solo le quiero recordar que la CFN tiene entre las cosas que le quitó a algunas personas que fallaron, tiene los hilos de Coagram que se pueden utilizar. Este es un criterio que seguramente no se acordaba, lo anota, hágalo anotar. Son los hilos de Coagram para poder guardar allí, si es que hubiera que guardar. Hablo si es en caso de que el fenómeno del niño. A ver, mire, yo, Eduardo, le digo, ¿no? Yo en este momento no voy a afirmar ni a negar nada, Claro. pero sí le digo a usted que yo creo que por ahí va a venir la cosa, ¿no? Si esto viene como los datos dicen que viene, Sí, señor. nosotros vamos a tener que estar respaldados. A eso me refiero. Y es básicamente con el maíz y con el arroz, porque el uno, como tú sabes, es para darle a las Me gallinas. preocupa más el segundo que el primero. Sí, totalmente, porque es el que le da de comer a las gallinas, pues Ramiro, y todos comemos pollo, que es lo que más come el pueblo ecuatoriano. No. El arroz. El Ah, arroz. el arroz. Esa es la comida de el todos. mire, tenemos nosotros Sopa y arroz. 28.000 hectáreas afectadas. El 85% es arroz. Qué bárbaro. Y es solo el invierno. Si ¿Qué? se viene el niño. Bárbaro. Qué bárbaro. Entonces yo estoy, y esto tengo que plantearlo ya a otro nivel, ¿no? Porque creo que vamos a necesitar. Entonces, Solo es parte de estas iniciativas. algo que se decía coloquialmente, si falta arroz se cae un gobierno. Sí, Porque la dieta del No. ecuatoriano es básicamente arroz y Me una sopa. me lo dice a mí que estoy en línea. no se nota, usted está flaco. Oiga, Tocayo, Es la cámara. Sí, la cámara. Oiga, Tocayo, y entonces, Sí, para que vea. qué bueno que esto pase. ¿Le conviene al Ecuador, le convienen al Ecuador los TLCs? Sí, En la agricultura lo veo totalmente. Y China y Corea van a hacer la prueba que le digo y les decía, les mencionaba Sí. a sus compañeros, que no podemos permitir que nos coja con los Pantalones abajo. pantalones abajo. Porque por lo menos China es un país que nos puede absorber y si no estamos ordenados. Nos lleva. Muchas gracias, ministro. Sé que tiene que partir, Tocayo. Muchas gracias por su gentileza. Gracias, Tocayo. No, más bien un placer enorme. Ha sido una tertulia interesante. Esperemos en los próximos días pues ya ir mostrándoles cuáles son las iniciativas y trabajar.
solo un mensaje, ¿no? El mensaje final. Necesitamos como Ecuador cambiar el chip, ¿no? Necesitamos alinearnos, Lo venimos diciendo aquí a diario. apuntar a una sola dirección. Ya el mundo no nos permite otra alternativa, ¿no? Gracias, Eduardo Izaguirre, ministro. Qué buena entrevista, la verdad. ¿Sabes Un qué? ministro Fresca, diferente, fresco, siempre. Ministro, diferente. agradecerle. Ya conoce el camino. Ya conoce, así que Ya. la próxima esperemos tenerlo un poquito más. Y el café no lo altera él, No, no lo No, altera. no no lo para altera. nada. Y eso que me pusieron algo, porque me sabe raro. Es que el abogado tiene la costumbre de ponerle punta al café aquí a los invitados. Punta de mañana, por Dios. Es un poquito de canela, punta, ya está. No, canela no, le pone punta, digamos. Pero sí se acuerda Es usted que en relaciones públicas dijeron que le gustaba así. Dale. O sea que Dani. fui apuñalado por mi propia gente. Pero pasa más comúnmente lo que pide. Sí, Un poquito Bajando de las canela. escaleras, tú vas ahí al frente. Si me caigo, te caigo encima. Gracias, ministro Izaguirre. A ustedes, un Muchas verdadero gracias. placer estar acá. Pagamos corte, regresamos enseguida. Sí. Hacemos un corte.